Bueno, pues casi vamos a hablar de se está manejando tanto la vida y la muerte que entonces voy a platicar con ustedes acerca de la vida y de esta síntesis nuestra, que esa es nuestra biografía: vida, muerte, dolor, amor. Vida, muerte, amor, dolor y no más. Necesitamos siempre tener presente esta ecuación, porque allí está el sentimiento trágico de la vida que decía Unamuno. Siempre vamos a desembocar en la muerte y por lo mismo tenemos que apresurarnos para que lo que hemos tomado como proyecto de vida no se quede a medias, un proyecto de vida que al propio tiempo le da sentido a esa vida. Nos da la vida, o más bien la muerte nos da un tiempo determinado para hacer, para escribir con hechos, con obras, nuestra biografía personal. Y allí en esa biografía vamos a toparnos con tiempos, destiempos, encuentros y desencuentros, amores y desamores, presencias y ausencias, alegrías y tristezas, casi siempre lágrimas y una que otra alegría, que diría algún pesimista. Esto va a ser en síntesis nuestra biografía personal. Todo depende de la sensibilidad que tengamos. Un mediocre vive al día, vive todos los días como si fueran el primero, sin encontrar, sin percibir más bien ninguna variante. Un día idéntico al siguiente, se levanta, hace lo que ya saben, se va a trabajar, regresa, siempre lo mismo, sin creatividad ninguna, porque ese es el patrimonio de los mediocres. La rutina. Hay que tener, para hacer una biografía personal interesante, exactamente vida interior, sensibilidad e imaginación, que no es fantasía. Esto que se adquiere en el taller de lectura. Lástima que me duele hoy que se hayan quedado fuera muchos, pues ya no cupieron. Entonces, vida interior, sensibilidad, imaginación, y entonces ya está uno capacitado para escribir una biografía interesante para uno, que le dé sentido a la vida, que al darle sentido a la vida, al propio tiempo le permita avisorar en el futuro, a hacer un proyecto de vida. Esto es cuestión de sensibilidad o falta de ella. Miren ustedes, aquí se leyó un relato muy bello, pero no se le sacó el símbolo del día de hoy, porque no se trataba de eso. Horizonte. ¿Alguien recuerda del niño encuadrado en el relato Horizonte? Así muy rápidamente, este niño estaba tan pequeñito que no lo aceptaban de buen grado en las primeras letras. Los niños se burlaban de él, era pequeñito, y él, por no entrar, pues llegaba siempre tarde, por no llegar pronto llegaba tarde, y se entretenía, voy a decir con toda mala intención, de bobalicón, mirando el amanecer, mirando la salida del sol, mirando las plantas, los árboles, sintiendo la vida en torno a su personita, cosa que no lo sabía, lo percibía, pero no lo sabía.
un día y ahí miraba, en el oriente sale el sol y se ilumina el poniente con los primeros rayos del sol, y veía allá los montes en la lejanía, y precisamente veía aquello sin saber que era el horizonte. Una vez llegó, ya tarde, y le dijo el encargado de la recepción: se fueron a una excursión, tú no fuiste porque regresas tarde. Enseguida vinieron todos, entraron todos al salón, gustosos que habían salido de la clase, del aula, y por ponerlo en evidencia le dice el maestro al niño: a ver, lo que estudiamos hoy, ¿qué es horizonte? Pues el niño se quedó callado y todos se burlaron. A ver, tú, le dicen al inteligentito de la clase, ¿qué es horizonte? El sitio en donde se juntan, por decirlo así, tierra y cielo. Una forma de decirlo. El horizonte es donde se juntan esos dos elementos. Ese es horizonte. Y le dice al niño el maestro: ves lo que te pierdes por no haber ido a tiempo con nosotros. Tú no sabes lo que es el horizonte. El niño había sentido el horizonte como había sentido la salida del sol, las hierbas, los pajaritos, los árboles, la vida que tenía dentro y fuera y que miraba afuera. Él había vivido todo este tiempo. El maestro tocó la mente de los niños. Este otro sintió, no supo, sintió, y fue maravilloso. Eso es lo que intentamos aquí. Acuérdense que no se da una regla gramatical ni de preceptiva literaria ni nada. De vez en cuando un poco de poema para que entendamos la diferencia entre los versos de Díaz Mirón, de Amado Nervo o de Acuña. Pues bien, yo necesito que te quieres eso. Y mi madre como un dios, mi madre Tula, así estuviera yo de 18 años y 10 de ellos en una prisión, y salgo y viene la novia, se pone mi madre en medio, se acabó la cosa. Entonces, todas esas tonterías son versos, pero no es poema. A veces sí se habla de lo que es el lenguaje denotativo, el lenguaje connotativo, de vez en cuando. Ahora, este niño sintió lo que era el horizonte, con todo lo demás. Los otros supieron lo que es el horizonte, la definición. Aquí, si nos podemos conmover ante algo como Pedro Páramo, no sabremos cómo lo escribió. Muy por encima sabremos que es realismo mágico a escala mundial. A escala de Iberoamérica, lo real maravilloso que puso Carpentier aquí, o Carpentier, lo real maravilloso, digamos, derivado a escala regional del realismo mágico. Muchos dicen cuál es el origen. Yo tengo, según he leído, otro origen, una novela X con un Hermann Casax, pero ese ya es otra cuestión. Entonces, sintió y los otros supieron. Esta es una alegoría, una fábula, algo de ironía, es de Oscar Wilde, imagínense, irónico, y se ve la imaginación y la falta de ella. Era un de salud, era un leñador. En la mañana regresaba con su carga de leña, los niños en el pueblo iban a encontrarlo y le decían: ¿qué viste en el bosque? Decía: vi silvanos, sátiros, faunos, vi náyades, ninfas,
una fuente multicolor y todos se bañaban en la fuente y cantaban hermoso. ¡Ay, qué bello! Quedaban los niños satisfechos con esa hermosa mentira del leñador. Así diario. Y un día el leñador entra al corazón del bosque y ve una fuente multicolor, y los silvanos, esos son geniecillos del bosque, las ninfas del mar, como las náyades, como los sátiros, que esos no son del bosque, y toda la serie de esta fauna fantástica bailando en derredor de la fuente al son de cítaras y de sacabuches, rarísimo nombre que existe. Regresa y le dicen los niños: ¿qué viste hoy? Hoy no vi nada. El día en donde ya no funcionaba la imaginación, lo vi, ya que les cuento. Bueno, entonces esto es para sentir qué clase de biografía personal estamos escribiendo, lo que percibimos y lo que vivimos en los hechos. Y hay una señora, ya se murió, que era suegra de una compañera mía. No suegra del hermano de una compañera mía, muy rica la señora. Iba a cada rato a Europa, y gracias a mi compañera, su hermano, que era un vividor asqueroso, aunque no se ha muerto, pero era, porque le quitó un chineo. Esta mujer, la rica, iba con su marido a Europa, venía y nos mostraba copitos, coñitos de eucaliptos del Danubio azul y unos tarros de cerveza en Múnich. Esto es en Múnich. Y diapositivas a pasto. Era todo lo que había encontrado en sus viajes por Grecia, por Alemania, por Suiza, por todas partes a cada rato. Venía, era la misma tonta de siempre, nueva rica de siempre, y esto era lo que traía de Europa: tarros y copitos de los eucaliptos a la orilla del río. Ahora, no es presunción, es un ejemplo nada más. Me echaron del seminario, malvados, fijados, y era más porque me encantaban las mujeres. ¿Dónde estaba el problema? Ah, qué bonito habla, el problema. Y si fuera el problema, entonces me echaron, llegué yo al pueblo, y como mi padre, hasta después reflexioné, estaba muy dolido porque su hijo no fue cura, no me llevó a su zapatería para trabajar, me ignoró, no hizo caso de mí. Él me ignoró o ignóralo, no seamos clones de los gringos, no hizo caso de mí, me ignoró. No, es que no se puede ignorar. En español no, en inglés sí, pero en español no se puede ignorar. Ignóralo. Pues ¿cómo lo voy a ignorar? Lo tengo en la mente. No le hagas caso, eso sí. Bueno, pues no hizo caso y me metí a algo maravilloso, ayudante de sepulturero. Había en una ceja de una ladera, no en un monte, ceja de una ladera, el Camposanto. No panteón, no cementerio, el Camposanto. A mí, yo me conseguí pizarrón de esos que se borran con un papelito o algo así, y me ponía a escribir, viendo abajo el pueblo, el latido del pueblo, desde el tipo que en un cajón llevaba paletas de limón y las gritaba,
las trocas que iban cargadas de braceros rumbo a Estados Unidos, enfrente, en otra ladera, los toros que a las 11 de la mañana con aquel solazo bramaban y sacaban el polvo de la tierra reseca. Yo los veía, me daban una tristeza. O andan muy necesitados de vaquilla o andan necesitados de algo, pero unos bramidos lastimeros y lamentosos. Veía yo aquello. En medio, el río, brillando al sol. Y yo escribe y escribe y escribe. No era tan tonto, porque borraba lo que escribían. Hay otros que escriben y publican, ese es lo peor. Entonces, yo solamente iba a esperar a los muertos en tapextes, que son horcones con ramas, para que sirvan como si fuera una camilla. Metíamos a su agujero correspondiente a este y los tapestes recargarlos en árboles allí en el cementerio que era el Camposanto. Y fue una de las épocas más hermosas de mi vida, más hermosas. Ver, sentir el pueblo, todo el latido del pueblo en el cine. Todavía allí, en ese momento no había función. Una hermosísima serie de canciones, No va, Ya me voy como el pájaro perdido, que se aleja mal herido, yo ya me voy. Y aquello de hace un año que yo tuve en ilusión, no tiene un año. Todo esto era maravilloso y estaba yo escribiendo mi biografía personal. En esto consiste el hacer algo interesante ante uno, porque le da sentido a su vida y tiene uno su proyecto de vida, el sentido de la vida, y esos son los ideales. El sentido de la vida casi siempre se divide en unos 4 renglones muy amplios. Uno, el de la vocación. Si uno tiene vocación para esto y lo sigue, hace lo que muchos dicen: si volvieran a hacer, volvería yo a hacer y a hacer esto. Otros dicen: yo no trabajo, esto no es trabajo y además me pagan. Está uno, y es mi caso, haciendo exactamente lo que le gusta. Es una de las realizaciones, la vocación. Otra más es el temple suficiente para soportar lo que la vida, los bandazos y los coletazos que van a recibir de la vida por fuerza. Desde una enfermedad grave, en donde yo le decía a un amigo: te van a hacer esta cosa tan dura en cirugía, te repones, decía, me puedo morir, te puedes morir, pero si te repones, que crezcas, que es lo válido. Uno sintió un día un susto bárbaro y trató de que se le quitara lo machista y demás. Trata tú de superar un obstáculo de estos, pero creciendo, tantos, desde una enfermedad grave hasta la más grave y la peor de todas, la ausencia del ser amado, el que cada quien se vaya por su lado cuando los dos se aman, hijos. Caruso se llama, no el cantante, y tiene un libro, La separación de los amantes. Y leía yo esto y me ponía a llorar, decía, bonita cosa, estoy leyendo psicología y me pongo a llorar. El horror que era haberse dejado a la compañera, o haberse dejado los dos. Entonces, muchos de los agravios de la vida
tener la resistencia para superarlos. Eso da sentido a la vida y esos son los ideales. Vuela uno, pero con vuelo de águila, no de gallina como los mediocres. Esta señora rica era mediocre, no podía ver en Grecia, que hablaba de Grecia. Me contó de Grecia a mí, yo que estoy bobo por la Grecia antigua, la mitología. Hábleme de Grecia. Los choferes son tan animales como aquí, no pueden allí manejarse, el libre va que treba. Ella lo que captó es que en Atenas son salvajes los choferes. Y yo pensando en Teseo. Bueno, entonces, en Edipo no, porque es el único que nunca me ha atacado. Entonces, y dos factores que también auxilian como ideales para el pueblo. Uno, la fe, casi siempre religiosa, por la enorme esperanza que da. ¿Qué clase de esperanza? ¿Quién sabe? Nadie nos ha venido a decir si hay o no hay otra vida. A ver si no me equivoco, fue Pascal, a ver si no me equivoco, si fue Pascal quien dijo, yo sí creo en Dios. Si al morirme veo que no es cierto, no pasó nada. ¿Y qué tal si existe? Kant, no creo que fue Kant, fue Pascal, casi estoy seguro. Creo en Dios, ¿qué importa que no exista? Pues si no me voy a dañar después de muerto con esa creencia. ¿Y qué tal si sí? Bueno, entonces, fe muchas veces dice uno en algo superior por aquello de la esperanza. Y lo más hermoso, amor. Estos dos, nosotros necesitan un esfuerzo de voluntad, hacer lo que me gusta, superar una enfermedad grave. Estos dos no son dones que nos da la vida, la propia vida, esperando la muerte. Son dones. No hay ningún esfuerzo. Y si uno dijera, voy a tener fe, no se lograría. No se va a tener fe. Voy a enamorarme, no se lograría. Son leñazos. ¿Cómo que leñazos? Son dones que nos da precisamente la vida para que valga la pena. Y esto, mientras uno va manejándolos, va uno perfeccionándose por el trabajo, por la superación de problemas, por la fe en algo, en nosotros mismos, en algo, en alguien, y por el amor. Por el amor no hay más que decir. Y el que diga me voy a enamorar, no sabe lo que dice. Entonces, esto es el que está haciendo algo que no le gusta, es Sísifo, acuérdense, levantando todos los días el piedrón, todos los días se cae el piedrón, todos los días lo levanta, a base de un sacrificio continuado por un sueldo miserable que les dan los súbditos de este. Entonces, bueno, me pagaron. Entonces, esto es la realización. Los mediocres no tienen nada que ver con esto. Sísifo es el que tiene que trabajar en lo que no le gusta. Pero más de esto hablaré después, pues como ya somos pocos, empezamos muy tarde. Nada más esto. Acuérdense, se me ocurrió, yo dije aquí esa ocurrencia alguna vez, que se tiene que morir, por supuesto, miedo, pánico. Rápidamente, el que descubre en su biografía, no he vivido, cae en lo que se llama vacío existencial, terrible.
si es sensible al grado de que es una enfermedad psicosomática, porque afecta también el físico. He perdido mi tiempo, y ahí tenemos, algún día platicaremos de, igual que los cangrejos y Coyote 13, dos piezas claves de lo que es el vacío existencial, el Coyote 13 e igual que los cangrejos. Y se me ocurrió esto: si se vivió intensamente, digo antes lo que dijo un analista, el morir tiene cierta tranquilidad, como cuando se vivió a gusto todo el día. Hubo un día muy bueno, el sueño llega naturalmente y sin pesadillas. Pero si se vivió ese día agitadamente, llega la noche y pesadillas y todo lo demás. Y se me ocurrió, cuando lo invitan a uno a un comelitón y todos los asientos están ocupados, pero hay gente que espera, el que nos invitó nos toca el hombro y dice: ya levántate. Bueno, es horroroso, estaba muy a gusto, pero en la entrada, el entremés, la sopa, el guisado, el postre, todo, estoy lleno, ya me voy. Pero al que le dicen: ya levántate, es la hora. Pues si casi no he comido, fue tu problema. Qué terrible, ese sí va a sentir mucho irse sin antes haber comido. Después platico más de esto. Se trata nada más de encuadrar en esta plática en la muerte que está presente en Pedro Páramo. Hay un pasaje en donde se ve la dificultosa relación de Susana San Juan con Bartolomé, su padre. Desde que salió la niña, desde lo que la sacó su padre a la mina, porque él era minero antes que nada, y de alguna manera la marcó al grado de que en una convivencia tan difícil, tan solitaria, se entrevé que también, como los hermanos incestuosos Bartolomé y su hija Susana, también tuvieron esta clase de experiencia. 3 líneas de lo que terminamos antes para luego ver la niñez de esta mujer. Dice Justina a Susana que ya está loca, que está enferma, que está al cuidado de un Pedro Páramo amador, que calladito está junto a iba a decir junto a su tumba, junto a su cama, nada más amándola. Tu padre ha muerto, Susana, dice Justina, que es la que la ayuda. Tu padre ha muerto, Susana, anteanoche murió y hoy han venido a decir que nada se puede hacer, que ya lo enterraron, que no lo han podido traer porque aquí el camino es muy largo. Te has quedado sola, Susana. Entonces era él y sonrió. Viniste a despedirme de mí, dijo y sonrió. Había tenido una mala noche diciendo: el gato no me dejó dormir. Ahora ve que no era el gato, porque le dijo Justina: durmió en mi cuarto. No era el gato, sino Bartolomé haciéndole hechuras porque se había muerto. Muchos años antes, cuando ella era una niña, él le había dicho: baja, Susana, y dime lo que ves. Estaba colgada de aquella soga que le lastimaba la cintura, que le sangraba sus manos, pero no la quería soltar. Era como el único hilo que la sostenía al mundo de afuera. No veo nada, papá. Busca bien, Susana, haz por encontrar algo. Y la alumbró con su lámpara. No veo nada, papá. Te bajaré más, avísame cuando estés en el suelo. Había entrado por un pequeño agujero abierto entre las tablas.
había caminado sobre tablones podridos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa. Baja más abajo, Susana, y encontrarás lo que te digo. Y ella bajó y bajó en columpio, meciéndose en la profundidad, con sus pies bamboleando en él. No encuentro dónde poner los pies. Más abajo, Susana, más abajo, dime si ves algo. Y cuando encontró el apoyo, allí permaneció callada, porque se enmudeció de miedo. La lámpara circulaba y la luz pasaba de largo junto a ella, y el grito de allá arriba la estremecía. Dime lo que está allí, Susana. Y ella agarró la calavera entre sus manos, y cuando la luz le dio de lleno la soltó. Es una calavera de muerto, dijo. Debes encontrar algo más junto a ella. Dime todo, dame todo lo que encuentres. El cadáver se deshizo en canillas, la quijada se desprendió como si fuera de azúcar. Le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó coyuntura tras coyuntura. Y la calavera primero, aquella bola redonda que se deshizo entre sus manos. Busca algo más, Susana. Dinero, ruedas redondas de oro, búscalas, Susana. Entonces ella no supo de ella, sino muchos días después, entre el hielo, entre las miradas llenas de hielo de su padre. Por eso ahora reía. Supe que eras tú, Bartolomé. Y la pobre de Justina, que lloraba sobre su corazón, tuvo que levantarse al ver que ella reía y que su risa se convertía en carcajada. Afuera seguía lloviendo. Los indios se habían ido. Era lunes y el valle de Comala seguía anegándose en lluvia. Esta lluvia es la que da vida a la muerte, a los muertos. Y otro pequeño capítulo. Los vientos siguieron soplando todos esos días, esos vientos que habían traído las lluvias. La lluvia se había ido, pero el viento se quedó. Allá en los campos la milpa oreó sus hojas y se acostó sobre los surcos para defenderse del viento. De día era pasadero, retorcía las yedras y hacía crujir las tejas en los tejados, pero de noche gemía largamente. Pabellones de nubes pasaban en silencio por el cielo, como si caminaran rozando la tierra. Susana San Juan oyó el golpe del viento contra la ventana cerrada. Está acostada con los... ¡Qué maravillas! De pronto cambia al presente. Susana San Juan oye el golpe del viento contra la ventana cerrada. Está acostada con los brazos detrás de la cabeza, pensando, oyendo los ruidos de la noche, cómo la noche va y viene arrastrada por el soplo del viento sin quietud, luego el seco detenerse. Han abierto la puerta, una racha de aire apaga la lámpara, ve la oscuridad y entonces deja de pensar, siente pequeños susurros. Enseguida oye el percutir de su corazón en palpitaciones desiguales. Al través de sus párpados cerrados entrevé la llama de la luz. No abre los ojos. El cabello está derramado sobre su cara. La luz enciende gotas de sudor en sus labios. Pregunta, ¿eres tú, padre? Soy tu padre, hija mía. Entreabre los ojos. Mira como si cruzara sus cabellos una sombra sobre el techo, con la cabeza encima de su cara. Y la figura borrosa de aquí enfrente, detrás de la lluvia de sus pestañas. Una luz difusa, una luz en el lugar del corazón, en forma de corazón pequeño, que palpita como llama parpadeante. Se te está muriendo de pena el corazón, piensa. Ya sé que vienes a contarme que murió Florencio, pero eso yo ya lo sé. No te aflijas por los demás, no te apures por mí. Yo tengo guardado mi dolor en un lugar seguro. No dejes que se te apague el corazón.
Ustedes saben que Florencio fue el marido y se murió. Enderezó el cuerpo y lo arrastró hasta donde estaba el padre Rentería. Déjame consolarte con mi desconsuelo, dijo protegiendo la lámpara de la vela con sus manos. El padre Rentería la dejó acercarse a él, la miró cercar con sus manos la vela encendida y luego juntar su cara al pabilo inflamado hasta que el olor a carne chamuscada lo obligó a sacudirla, apagándola de un soplo. Está loca. Entonces volvió la oscuridad y ella corrió a refugiarse debajo de sus sábanas. El padre Rentería le dijo: he venido a confortarte, hija. Entonces, adiós, padre, contestó ella, no vuelvas, no te necesito. Y oyó cuando se alejaban los pasos que siempre le dejaban una sensación de frío, de temblor y de miedo. ¿Para qué vienes a verme si estás muerto? El padre Rentería cerró la puerta y salió al aire de la noche. El viento seguía soplando. Puro dramatismo, dramatismo de esta mujer ya loca, este padre Rentería que no cree poder dar consuelo a nadie. Déjame consolarte con mi desconsuelo. El padre Rentería tiene ese horror de no poder o no querer abrir la puerta del cielo. A los pecadores no les da la absolución y él mismo ya no cree en eso. Ya no cree, por lo mismo a él tampoco le dan la absolución. Es un pueblo muerto, es un pueblo condenado. Allí está una loca que es Susana San Juan y el admirable amor de un cacique como Pedro Páramo, parado toda la noche en la oscuridad, viendo, sintiendo a una Susana San Juan que es ajena, que está pensando en el amor de Florencio y en su relación extraña, torpe, con Bartolomé, que le dice: soy tu padre, háblame de usted y como a tu padre. Y él le dice: tú, Bartolomé, anduvieron juntos todo el tiempo. Entonces viene luego el Tilcuate, el tartamudo, el Tilcuate, viene luego una maniobra perfecta de Pedro Páramo de hacer que todo cambie para que todo siga igual. Y Rulfo no había leído a Tomaso de Lampedusa, en el conde Sidonia, ayer no me acordé el nombre, el conde Sidonia y su sobrino mayor en Sicilia, que todo cambie para que todo siga igual. Ahora viene la creación de Pedro Páramo de su propia revolución, para que ninguna revolución extraña entrara a la media luna. Todo esto lo vamos a ver adelante, porque acuérdense que son en apariencia dos planos superpuestos: la realidad el día de ayer y la realidad del día de hoy. El día de hoy, los muertos ya sin miedo platicando precisamente su biografía personal, nada más que le están escribiendo después de muertos. Y la historia real de Pedro Páramo, con todos los que fueron personajes en torno a su vida, desde Eduviges Diada, pues para empezar con Susana San Juan y demás. Esto lo veremos después. Y ahora, en un poema a la manera tradicional de Federico García Lorca, pero no sus pintureros retratos de toreros. ¿Cómo se llama el torero más famoso en sus poemas? Sánchez, ¿qué? Bueno, sino algo de una mujer, y no está rimado,
según mandan los cánones, porque eso me parece mucho, muy limitado. Quien hace rima perfecta, creo que quitando a mi señor don Francisco de Quevedo y Villegas, los demás sacrifican mucho de lo que quieren decir por buscar una rima. Acuérdense que el propio Quevedo, en sus maravillosos burlas, dice de aquel mal poeta, le dicen: ¿y tú por qué estás aquí en el infierno? Y dijo que porque buscando el nombre para una señora que era honestísima y se llamaba Restituta, buscando un vocablo que rimara, no vaciló en hacerla mujer mala. Entonces, por eso estaba en el infierno. Aquí está García Lorca, a una mujer enferma, una mujer muy, en un estado morboso de muerte. Como un incensario lleno de deseos, pasas en la tarde luminosa y clara, con la carne oscura de nardo marchito y el sexo potente sobre tu mirada. Llevas en la boca tu melancolía de pureza muerta, y en la dionisíaca copa de tu vientre la araña que teje el velo infecundo que cubre la entraña nunca florecida con las vivas rosas, fruto de los besos. Solterona, en tus manos blancas llevas la madeja de tus ilusiones muertas para siempre, y sobre tu alma la pasión hambrienta de besos de fuego y tu amor de madre que sueña lejanas visiones de cunas en ambientes quietos, hilando en los labios de azul, hilando en los labios lo azul de la lana. Y lo terminaré después, porque hablando de muerte y demás, aquí hay algo hermoso, de lo poco hermoso que yo recuerdo, que yo conozco en Neruda. No me cae bien su poema, pero es famosísimo. Miren, se refiere a un hombre, pero hablábamos de muerte. Oigan esto: la mariposa volotea y arde con el sol a veces. Mancha volante y llamarada, ahora se queda parada sobre una hoja que la mece. Me decían, piensen en las enfermedades, me decían: no tienes nada, no estás enfermo, ¿te parece? Yo tampoco decía nada, y pasó el tiempo de las mieses. Hoy una mano de congoja llena de otoño el horizonte, y hasta mi alma caen hojas. Me decían: no tienes nada, no estás enfermo, ¿te parece? Era la hora de las espigas, el sol ahora convalece. Todo se va en la vida, amigos, se va o perece. Se va la mano que te induce, se va o perece. Se va la rosa que desates, también la boca que te bese. El agua, la sombra y el vaso, se va o perece. Pasó la hora de las espigas, el sol ahora convalece. Su lengua tibia me rodea, también me dice: ¿te parece? La mariposa volotea, revolotea y desaparece. La forma de hablar de la muerte y la mariposa, que es un símbolo maravilloso de una enfermedad poco conocida. Entonces vamos a seguir, y como les digo, salgan en orden, no se atropellen, vámonos a comer. Gracias.